Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con, en nuestro programa con el doctor Rosendo Fraga, quien se ha caracterizado por su capacidad, su formación y su amor por resaltar cómo se manejan las cosas de la política y del país, en definitiva. Yo creo que Rosendo, que se recibió eh, en la ciudad de Buenos Aires, y además es una figura en cuanto a su nueva mayoría y también ha desarrollado una serie de cuestiones. Es presidente, nada menos, de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Por eso creo que tenemos que el doctor Rosendo Fraga está representado y le pedimos que él dedique qué quiere priorizar en este programa. Mira, buenos días, Pocho. Yo reitero mi amistad y conocimiento de décadas atrás que compartimos. Mira, yo creo que como nos gusta la política, podríamos empezar, si te parece, por repasar el cronograma político adelantado que está teniendo lugar en el país. Faltan 5 meses para la elección nacional y ya estamos en una campaña electoral adelantada. No sé si decir la gente, pero los medios ya están viviendo una etapa electoral. Fíjate, Rosendo, me parece interesante lo que vos manifestás y acordémonos de que la semana anterior hubo elecciones en 4 provincias. Yo te pediría que vos analices cómo viste el resultado de esos comicios. Mirá, yo te sintetizo en una frase. Ganaron los gobernadores. Que En las, ganaron. cua- y en las 4 provincias se dio eso. Gobernadores que en general eran amigos o dialoguistas con el gobierno, pero que en una sola provincia, Libertad Avanza, el partido del presidente, fue aliado con el gobernador, que fue el caso de Chaco. Salta, Jujuy y San Luis, Libertad Avanza no se presentó en unos casos que fue San Luis, y las otras dos, yo diría Jujuy y Salta, compitió con el gobernador perdiendo. Entonces, lo que yo te diría es que me da la impresión que el gobierno tiene que revisar su estrategia, es decir, y en lugar de competir con los gobernadores, debe plantearse que muchas veces el acuerdo con los con los gobernadores es mejor que perder una elección, como la está pasando. Eso es lo que yo te sintetizaría. Es decir, ni el gobernador de Salta, ni el de Jujuy, ¿no es cierto? Ni el de San Luis son enemigos del gobierno y mucho menos, ¿no es cierto? Ahora, si el gobierno sigue compitiendo con los, entonces vamos a ir a un esquema de dos fuerzas. Libertad Avanza y los gobernadores, ¿no es cierto? Y eso no es lo que le conviene al gobierno. Ahora, Rosendo, vos considerás que se tomó, o el gobierno tomó el mal menor a efecto de no ser derrotado en las provincias donde hubieron elecciones el día domingo pasado. Pero, a ver, el gobierno fue a elecciones formando parte con una alianza con un gobernador del Chaco que es de origen radical. Entonces, ella lo contó como gané. Bueno, y es cierto, ganó dentro de la alianza oficialista provincial. Eso perfectamente era posible en las demás provincias. ¿Mm? Mira, yo creo que los gobernadores de San Luis, Salta, ¿no es cierto? Y Jujuy preferían ir aliados con el oficialismo nacional, incorporándolos a su frente, bueno, y dándoles algunas bajas a la Casa Rosada. Y eso es lo que también le convenía al gobierno.
pero me parece que el gobierno, en la articulación de la política nacional con la articulación de la política local, es algo, viste, que todavía no terminó de aprender. Perfecto. Y volviendo un poquito atrás, esa sesión donde se truncó el deseo del gobierno, o mejor dicho, de otros que no fueron gobierno, con respecto a lo de la ficha. ¿Qué crees que ocurrió allí? Mira, yo creo que, a ver, seamos concretos. Cuando uno revisa la lista de distribución de los ATN, que son aportes directos y arbitrarios en cuanto a su adjudicación por parte del gobierno nacional, observa que Misiones es la que más ha recibido en cantidad. Está No, no, bien. no estoy hablando de porcentaje, en cantidad. Esto te marca una. Segundo, que hasta ahora ese partido, digamos, peronista disidente de Misiones, siempre había votado con el gobierno. Incluso, ¿te acordás la ley base de Sturzenegger? También la Sí, votó. Entonces, vos te encontrás, es una provincia en la que recibió más monto en tema de ATNs, de aporte directo del Ejecutivo. Segundo, que hasta ahora ha votado, ¿no es cierto?, siempre con el gobierno. Tercero, que sus senadores habían votado habían firmado el proyecto, viste, de la ficha limpia, para que y a último momento, ¿no es cierto?, se van y quitan el quórum para que pueda ser tratado el proyecto. A mí me parece que esto refleja una coincidencia en la estrategia del gobierno nacional. La provincia asumió la posición del gobierno nacional acá. Y esto quizás, esto es conjetura, porque el gobierno prefiera un octubre de 2025 con Cristina protagonista electoral. Y con la sanción de esa ley quedaba en alguna medida Cristina sin protagonismo electoral. Es decir, es repetir una estrategia, ya lo usó Macri en alguna medida, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice? Bueno, la imagen de Cristina es limitada, el techo puede ser un tercio, nos conviene polarizar con ella, ¿no es cierto? Y creo que eso claramente, en mi opinión, es lo que está detrás del tema ficha limpia. Rosendo, me parece un análisis objetivo, como vos lo solés hacer y lo has hecho ahora. ¿Y qué te parece si nos referimos al domingo próximo, donde hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires? Mira, el electorado está dividido en tres tercios grandes y en tres tercios chicos. Está dividido en seis. Está dividido en seis. Esto yo creo que hace muy difícil el pronóstico, porque la elección puede definirse el mismo día. Es decir, entra al cuarto oscuro alguien que está dudando y se define ahí. Por eso, pronósticos y las encuestas tenemos que tomarlas con cuidado, más que antes, ¿no es cierto? Por razones técnicas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el punto? El peronismo juega mucho porque el peronismo juega la posibilidad de volver a generar una sombra de poder. Si ganara Santoro por un voto, bueno, eso en realidad no cambia nada. Habrá un legislador porteño o no, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia la perspectiva, la percepción. Gente que está pensando invertir en la Argentina y dice, no, pero entonces el kirchnerismo puede volver. ¿Me entendés? Ahí es donde cambia, no en la política electoral. Ahora, en las otras dos fuerzas, me parece a mí, en el caso
Milei y Macri o Libertad Avanza y el PRO, hay en juego otra cosa. Y es quién va es decir, la negociación para la elección de octubre entre Libertad Avanza, ¿no es cierto? Y el PRO. Es casi como una interna abierta de la fuerza del centro derecha en la elección de la ciudad de Buenos Aires. Y esto es tanto más importante que lo otro. Es decir, ¿en qué sentido? Yo creo que Milei lo que está buscando es absorber el voto de Macri sin negociar con Macri. ¿Mm? Absorber. ¿Mm? Absorber. Ahora, Sí. no te interrumpo, Rosendo, ¿vos creés que el enfrentamiento Milei-Macri es más profundo que el que aparece en la superficie? No, yo creo que es un enfrentamiento en alguna medida a todo o nada. Para Macri, no para Milei que está en la presidencia y está en la Casa Rosada y tiene el poder. Pero para Macri sí es el todo o nada. Si gana el PRO en la ciudad de Buenos Aires, el PRO queda muy debilitado. La ciudad ha sido desde hace 18 años la base política del PRO. Perder la ciudad, en este caso, la legislatura, ¿no es cierto? No el gobierno ejecutivo, va a dejar al PRO muy débil. Y esto va a acelerar el traslado de dirigentes y votantes del PRO hacia, hacia Milei. Creo que este es el punto. Lo que ha hecho Milei con Patricia Bullrich, se incorporó al PRO, es el camino que va a tratar de profundizar si le ganan al PRO en la ciudad, ¿no es cierto? Pero en caso de que no sea así, eh, el presidente tiene más espalda para soportar esta derrota que Macri. Tiene más espalda, decimos, Milei que Macri, Exacto. Es el presidente. claro. Ahora, siguiendo con esto, las encuestas que vos estás viendo, ¿a quién lo da como ganador? Mirá, tenés, la mayoría están dando el Santoro o Adorni. La mayoría están dando. Pero no olvidemos que en este juego Marra le saca votos a Adorni. A Val Medina le saca votos a Santoro. Larreta le saca votos a los Penatos, es decir, a Jorge Macri. Entonces ahí está complejo. Claro. Complejo. Ya no son tres fuerzas combinadas, son tres, digamos, tres fuerzas de primera A y tres fuerzas de primera B. Entonces, y vos sabés que, como siempre se dice, las elecciones se ganan por un voto. Nuestra cultura, no tenemos cultura parlamentaria, es decir, de decir, contamos las elecciones por bancas. La gente las cuenta por cantidad y porcentaje de votos, ¿no es cierto? Entonces, sí, ¿qué es lo que te digo? Está muy difícil de definir. Y ahora, esto también lleva a otra cuestión. Este, que el kirchnerismo gane la ciudad, porque Libertad Avanza y Trastorno. no se pudieron poner de acuerdo, creo que muestra una incapacidad de hacer política, incapacidad de negociar, incapacidad de sumar fuerza. Así que vos crees que todos tienen una ventaja y una desventaja por lo que cada uno opina con respecto a esto, ¿no? Bueno, escúchame, cada uno tiene amenazas, ¿m? Cada uno tiene amenazas. Y la amenaza es que te saquen votos. Por Claro, eso esa segunda línea, 4, 5, 6 puntos, puede ser decisiva. Es una elección que no va a haber un ganador por 10 o 12 puntos. No,
va a ser una elección pareja. Y los candidatos más chicos, no te olvides que hay 17 listas. Ahora, Sí. Rosendo, ¿y este resultado en qué medida apunta a los demás? Estamos a 5 meses, como vos decías hoy, de una elección nacional. ¿Cuál crees que es la influencia que todo esto puede producir en ese sentido, observando elecciones no tan extensa diferencia, porque acá en 5 meses pueden pasar varias cosas que se aclaran en algún momento y quedan un poco turbias en otro? Mira, el problema es que hay elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de octubre. Así es. Es decir, para el 7 de octubre faltan casi 2 meses, ¿no es Sí, cierto? Y entre el 7 de octubre y la elección pasan tres, prácticamente tres. Por eso es que esta elección es un poco relativa porque hay un proceso que sigue y la provincia de Buenos Aires históricamente, bueno, tiene un padrón electoral, ¿no es cierto?, que en este momento está cuadruplicando el de la provincia de Buenos Aires. Esa elección está más cerca de la elección nacional. Por eso, ¿qué es lo que está pasa? el Sí, término medio, creo. claro, es decir, Ah, no, eh, o más. 7 de octubre, fin de octubre, perdón, 7 de septiembre, fin de octubre. Es casi 2 meses, cerca de 2 meses. Bueno, entonces todo Sí, eso, además, viste, tenés el 9 de julio, cierran las alianzas para la provincia de Buenos Aires. 19 de julio son las listas de la provincia de Buenos Aires. Y todo eso yo creo que va a concentrar más atención que el proceso de la ciudad de Buenos Aires. Además, porque están más cerca de la elección. Y eso tiene más efecto de perder o ganar, me parece, que la elección de capital. Ahora, sí, si vos perdés en la ciudad y perdés en la provincia de Buenos Aires, llegás a la elección nacional débil. Si es una y una, bueno, se seguirá, ¿no es cierto? Si Libertad avanza, pierde la ciudad contra el kirchnerismo, esto le da la oportunidad de una revancha el 7 de octubre si recoge todo lo que el PRO, ¿no es cierto?, deja. Vamos a ver. Pero lo que yo te diría que va a ser más decisivo que la ciudad, la provincia. ahora, Rosendo, eh, haciendo una síntesis de lo que vos acabas de manifestar, si se produce un triunfo del peronismo de Santoro, ponele, y también en provincia de Buenos Aires, a pesar de los enfrentamientos internos, cambia totalmente el cuadro de situación, ¿no? Absolutamente. Por eso te digo, es decir, ese es el punto. El 7 de octubre da vuelta a la expectativa política, da vuelta a la expectativa. Bueno, las elecciones dependen de muchas cosas y vos lo sabes bien, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que perdió ciudad, va a perder la provincia y ni tampoco que perdió la, la ciudad y perdiese después la provincia, perdería la nacional. Pero el que pierda las dos llega muy mal preparado o muy mal parado para ganar la nacional. Muy bien, yo creo que todo esto tenemos que verlo con una mirada, a veces, yo diría, autoconvencimiento de lo que pasa, porque los resultados son los que marcan, los resultados son los que producen el efecto que van buscando los partícipes en esta cuestión. Hay otras provincias donde va a haber elecciones también. ¿Vos crees que eso
es menos preocupante que el resto, los resultados que se obtengan. Y mira, las próximas elecciones son Formosa y Misiones. Te diría que por los antecedentes electorales es difícil que los gobernadores pierdan. El Difícil, corriente también va a haber elecciones. sí, ¿no es cierto? Pero no tiene fecha, ¿no es cierto? ¿Cómo, Lorenzo? Ve, Rosendo, no tiene fecha todavía corriente. no, pero es inminente que el gobernador anuncie cuándo se va a llevar a cabo. Bueno, yo te diría, De todas maneras, vos decís que en Misiones y Formosa prácticamente es un resultado que casi seguro se dé, ¿no? yo En las creo dos que sí. provincias. Lo que queda abierto, vos fíjate, es cómo se desempeña Libertad Avanza, pero es un tema secundario. Si en Formosa, viste, el segundo sigue siendo el radicalismo, como fue históricamente, o Libertad Avanza disputa ese lugar, en alguna medida, ¿no es cierto? En Misiones, después de ficha limpia, va a haber un poco más de atención, pero es muy difícil que el gobernador pierda la elección. Y nuevamente, vamos a estar pendientes de si Libertad Avanza se presenta o no se presenta, qué resultado obtiene. Y nos quedan 3 minutos para que vos, con tu poder y tu capacidad de conocimiento, puedas hacer un análisis de la situación en general del país, no Mira, solamente con respecto a las elecciones que pueden producirse mañana, pasado o ayer. yo creo que hoy para... ¿Eh? Los 3 minutos que vos te explayas. Es decir, nunca Argentina estuvo tan alineado con Estados Unidos como ahora. Es un alineamiento superior al de Menem con las relaciones carnales. Este es el momento de nuestros más de 200 años de historia en el cual, viste, estamos en 200 años de historia de relación con Estados Unidos, más alineados. En alguna medida, el éxito o el fracaso de Milei dependen del éxito o el fracaso de Trump. Es como que alguien que ha jugado todas las fichas en un solo sentido, con lo bueno y con lo malo que esto significa, porque lo que suceda va a ser muy, muy importante. Y esto es lo que va a definir la política argentina. Un Trump exitoso juega a favor de un Milei exitoso. Un Trump que no fuera exitoso juega en contra de Milei, porque en alguna medida nuestra economía, nuestra política exterior son dependientes de Estados Así Unidos. es. Ha sido evidente los últimos días, la visita al fondo, la visita al secretario del Tesoro, el anuncio del secretario del Tesoro que si la plata del fondo no fuera suficiente, estarían dispuestos a dar otro apoyo. Esto es inédito, ¿no es cierto? Bueno, pero a Trump le puede ir bien o le puede ir mal. Y esto creo que es el punto clave que cambia la situación respecto a otras épocas del país. Muy bien, Rosendo. Yo creo que con esto dejamos en claro la situación electoral y también la de política internacional, ¿no? Donde se han dado una serie de cuestiones y donde también se está trabajando para llegar a un acuerdo con la Comunidad Europea. Esto es lo que está ocurriendo a mi criterio. No sé cómo lo ves vos, Bueno, porque se nos fue el tiempo, pero con tu capacidad, no. categóricamente. Mira, intenta negociar el Mercosur con la Unión Europea. Negociación que lleva más de 30 años. Yo la veo difícil. El agricultor francés tiene fuerza política para impedir ese acuerdo. ¿Mm? Es decir, las minorías agrarias en Europa siguen teniendo una fuerza electoral.
Son minorías menores al 10% de los padrones, pero igual pueden definir una elección. Y esto es lo que veo, la dificultad para este acuerdo. Te agradezco mucho. Gracias a vos, hasta Estamos en pronto. contacto. Hasta luego. Chao, gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. En estas conclusiones quiero agradecer especialmente al doctor Rosendo Fraga, que con su conocimiento de las situaciones que se suceden tanto en lo nacional, en lo provincial y también en lo internacional, ha dejado en claro su posición teniendo en cuenta determinados temas. Yo creo que con lo que uno conoce a través del tiempo es de enorme trascendencia que los procesos electorales que se van realizando marquen una línea que va a determinar cuáles son los resultados que interesan al gobierno nacional y también a los gobiernos provinciales. Hasta ahora hubo 4 provincias en las cuales el gobierno no obtuvo resultados positivos. Pero esto no quiere decir que de ahora en adelante, teniendo en cuenta lo que ocurre en provincia de Buenos Aires, con la fuerza interior que esto realiza, y lo que ocurre el domingo en la ciudad de Buenos Aires, pueden marcar distintos rumbos a efectos de hacer un análisis pormenorizado antes de las elecciones de 5 meses en adelante, donde se va a realizar las elecciones nacionales y tendrán una fuerza interior de suma importancia. Entonces, con esto dejo en claro que tenemos que tener en cuenta lo que va sucediendo, lo que tiene vigencia y lo que dejó de tenerla. Hay enfrentamientos, hay coincidencias, veremos qué es lo que ocurre en adelante con respecto a estos temas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.